entonces, Laura, ¿el boletín correo económico? ¿Qué es Roldán? Ah, No, el no, boletín. sí, boletín, Hoy correo electrónico. correo, no, boletín es Boletín Momento Económico. momento económico. Nueva época. ¿Ves cómo siento? Sí. Para ti no me lo puedo hacer, ¿eh? Un Una anuncio. cosa administrativa. Bueno, ahorita. Hola, buenas tardes. Antes de iniciar la sesión formalmente, quiero hacer un recordatorio a quienes están inscritos o quienes están participando en el curso y que son estudiantes de posgrado. Recordarles que tienen que inscribirse tanto en el curso como en la materia correspondiente en su posgrado. O sea, hay una materia en estudios latinoamericanos que está a mi nombre, hay materia en estudios políticos y sociales, en psicología no hay una materia propiamente dicha, pero hay que avisar al posgrado que están inscritos aquí para que al final, cuando asignemos la calificación, se la registren, ¿no? Y lo mismo en pedagogía, que creo que la materia está registrada bajo el nombre de Armando Alcántara. Entonces, para quienes están en esa condición, el proceso es doble, de registro es doble. Para simplificar el asunto de que la calificación quede registrada en las actas del posgrado correspondiente. Por favor, no olviden hacer las dos cosas, porque si no, luego siempre se puede resolver, guardar la calificación para el semestre que viene, pedirle a algún maestro que ponga la calificación con una carta, pero es mucho mejor hacerlo de antemano el proceso. Ok, bueno, pues gracias. Pues yo creo que ya empezamos porque son 5:10. No creo que vaya a haber. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la segunda sesión del quinto curso interinstitucional que organiza el Seminario de Educación Superior. Les damos la más cordial bienvenida a los colegas que están aquí en el auditorio de manera presencial y a los que nos acompañan a través de las videoconferencias en Aragón y en la Universidad del Estado de México. El día de hoy vamos a continuar con el asunto del desarrollo. Ahora el tema es teorías sobre el desarrollo en un espacio más contemporáneo. Y estará a cargo de la doctora Genoveva Roldán Dávila. Ella es investigadora titular A de aquí del Instituto de Investigaciones Económicas. Tiene una licenciatura en Economía. Su maestría es sobre Relaciones Internacionales y el doctorado es en Economía Internacional y Desarrollo. Es miembro del SNI con el nivel 1. Trabaja, o sus líneas de investigación están sobre el tema de los mercados laborales internacionales. Para ello tiene 2 proyectos de investigación. Eso ya es una
algo sorprendente. Algunos de nosotros apenas podemos tener uno. Ella tiene 2 proyectos de investigación. Uno sobre migración laboral en México, Estados Unidos, y el otro sobre promoción de políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres migrantes y la eliminación de prácticas discriminatorias de violencia. Es profesora de Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias Políticas de acá de la UNAM, y es tutora en la Facultad de Economía y en la de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Y también es coordinadora del boletín Momento Económico en su nueva época, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas. Pues yo estoy cierto que la sesión de hoy tendrá una importancia fuerte, porque nos va a permitir ir buscando respuestas a este asunto del desarrollo y tratar de contar con más elementos que nos permitan entender de qué estamos hablando cuando utilizamos este concepto y perder un poco la ambigüedad entre desarrollo, crecimiento, progreso, subdesarrollos y demás conceptos que generalmente utilizamos como si fueran sinónimos, y eso genera muchos problemas a la hora de tratar de entender esta realidad con la que tenemos que afortunadamente lidiar para tratar de comprenderla. Bueno, sin más, dejo la palabra a la doctora Genoveva y pues que nos vaya muy bien. Sí, ojalá que nos vaya muy bien. ¿Sí se oye? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes primero, y segundo, agradecer la invitación a participar en este curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior de la UNAM, Universidad de Desarrollo Nacional. Antes de empezar mi intervención, quiero hacer 2 o 3 acotaciones de cómo va a estar, ustedes se dieron cuenta que yo estuve aquí en la sesión pasada. Me interesaba mucho estar porque, bueno, el maestro Juan Arancibia iba a hacer hizo una presentación sobre el debate del desarrollo que se dio en los años 40-50, desde la perspectiva liberal a las teorías de la dependencia. Y yo me di cuenta que él hace su presentación y después en las preguntas como que yo lo sentía que se perdió el hilo conductor de la presentación. Después el doctor Odórica lo señaló, entonces yo dije, bueno, no estaba tan equivocada en mi percepción. Entonces, creo que con el debate como que no se lograron retomar los principales elementos, los principales planteamientos que hizo el maestro Juan Arancibia, y la verdad creo que son muy importantes. Estoy convencida que si no partimos de ellos con bases sólidas, la presentación sobre el debate actual del desarrollo puede quedar también muy desdibujada. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que hacer esta presentación es un gran reto, como lo fue para el maestro Arancibia, como para mí. 1, porque ustedes no son economistas. 2, porque su tema no es el desarrollo propiamente, las teorías del desarrollo en sus términos más generales, sino que en particular ustedes su objeto de estudio es el desarrollo y la educación. Entonces, si se dan cuenta, es un conjunto de ir acotando para lograr entonces hacer una presentación que realmente a ustedes les pueda dejar los elementos, pues algunos, quizás no todos, pero algunos de los elementos centrales para que cuando ustedes entren a lo que va a ser su objeto de estudio, a lo que es su tema de materia de estudio de este curso, pues realmente puedan tener elementos sobre cómo contextualizar el tema del desarrollo y la educación en una discusión que es muchísimo más amplia. Partiendo de estas consideraciones fue que entonces rearmé mi presentación y que originalmente estaba sustentada en los materiales que yo les sugerí que ustedes pudieran revisar como bibliografía. He de decirles que lo terminé hasta hace un rato, porque entonces ya nada más tuve de hace 8 días, pero que obviamente no es mi único trabajo, sino que bueno, en mis ratos ahí de ocio, que luego no son muchos, me puse a hacer esta presentación. En todo caso, yo pienso que quizás a los organizadores yo les podría pasar alguna bibliografía que pienso que sería complementaria o que es complementaria, que fue la que yo consulté para poder estructurar esta presentación. ¿No me prestas un vaso, por favor? Porque ya los nervios lo ponen a uno muy tenso. Se empieza
a sentir ya. Considero que una de las primeras cosas que yo me planteo y que les sugiero que a ustedes se planteen es cómo y desde dónde debemos leer el desarrollo. ¿Cuáles son los fundamentos de su conocimiento? Es decir, cuáles son las consideraciones epistemológicas que van a ser el soporte de las mediaciones, articulaciones y determinaciones que existen entre las diversas aristas que constituyen el proceso de desarrollo. Se dice epistemología y todo se vuelve muy complicado, pero no, es esto. ¿Cuáles son los fundamentos del conocimiento? Y yo estoy convencida que entre la relación, que en este caso no es muy clara, no soy su maestra, no es una conferencia tampoco, pues lo que sea esto, es un seminario, lo que sea esto, hay una relación entre ustedes y yo. Y yo quiero que sea lo más clara posible, que ustedes sepan en dónde está, cómo y desde dónde yo estoy leyendo el fenómeno del desarrollo. ¿Cuáles son los fundamentos de mi pensamiento? ¿Qué hay atrás de esto? Y esto ya les puede dar por sentado que no soy weberiana. O sea, yo no creo que al llegar y pasar esa puerta me haya desvestido ideológicamente. O sea, yo llego con todo lo que soy Genoveva Roldán, con todo ese currículum o ridículum que ya presentaron, pero además tengo una concepción y tengo una forma de leer y ver el desarrollo. Un fundamento central entonces para mí, cómo lo leo yo, cómo veo el desarrollo, cuál es mi fundamento central, es el acercarme a las teorías del desarrollo entendiendo que la concepción sobre el desarrollo ha correspondido a las interpretaciones que se han generado con el desenvolvimiento del sistema capitalista. De eso estamos hablando, del sistema capitalista y cómo se ha desenvuelto este. Yo así veo el tema del desarrollo. Y también veo un segundo elemento que es muy importante que yo sea clara con ustedes, que el paradigma dominante en este proceso ha sido una concepción funcional del desarrollo, en la cual se concibe al desarrollo como la transformación de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Esa es la concepción funcionalista del desarrollo. Lamentablemente ustedes pueden consultar a autores contemporáneos, Escobar es uno de ellos, un colombiano muy interesante, en donde llega a la conclusión de que la deconstrucción del concepto de desarrollo por la perspectiva crítica no ha dado lugar a un nuevo concepto. Por lo tanto, el desarrollo puede ser visto y puede ser analizado desde dos perspectivas, pero en este caso yo les quiero dejar claro que ha habido una dominante, que es la concepción funcionalista del concepto del desarrollo, y que yo no la comparto. Por eso es que les digo, no soy weberiana. Yo no les voy a venir a hablar aquí defendiendo las perspectivas clásicas o neoclásicas en sus diversas variantes, sean estas ortodoxas, sean estas neoestructuralistas, sean marginalistas, o en cualquiera de sus perspectivas, o la que hoy estamos viviendo, no voy a defenderla. Tengo una perspectiva crítica ante ello. Mi perspectiva es fundamentalmente marxista. Y no es una perspectiva marxista pensando en un marxismo acartonado, pidiéndole a Marx que nos resuelva cómo interpretar la realidad de hoy. O, oye, ¿por qué Marx no habló del desarrollo? ¿Y qué dijo? Pues no dijo nada el pobre. ¿No? Pues ¿cómo le vamos a pedir que interprete lo que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI? Entonces, para mí el marxismo no significa irme al Capital para buscar en todos sus textos o en sus obras escogidas y demás, a ver cuándo habló de desarrollo, qué dijo de desarrollo. No. Yo si les digo que soy marxista y que voy a analizar el tema del desarrollo desde la perspectiva marxista, es que voy a tratar de seguir la metodología, la postura crítica que Marx tuvo frente al capitalismo como el sistema económico que él conoció, y cómo lo revisa y cómo lo analiza, y qué significado tiene esa perspectiva crítica para lo que el desarrollo económico y el desarrollo en términos generales, cómo se ha desenvuelto en los últimos 2 siglos. Entonces esas son mis premisas, esos son mis fundamentos, y creo que es muy importante dejarlos claro, porque en todo caso también habría otro fundamento en mi pensamiento, y que además es el pensamiento, también parte del pensamiento marxista,
el que ese sea mi pensamiento no significa estar cerrada al debate. Si aquí alguien o alguienes comparten la perspectiva neoclásica liberal, bienvenida. Estamos abiertos al debate, nos fascina el debate, nos gusta el debate, a diferencia del pensamiento ortodoxo que regularmente se niega a discutir y a debatir con la perspectiva crítica sus planteamientos y sus fundamentos. Partiendo de esto, entonces, yo les digo que el desarrollo y sus teorías están íntimamente entrelazados a las diversas expresiones que ha asumido el capitalismo como un todo, en su entorno económico, social, político, jurídico, ideológico, antropológico y cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Que como ya les dije que yo tengo una perspectiva marxista, aquí va a haber una diferencia muy fuerte en mi planteamiento con respecto a la perspectiva neoclásica, en cuanto a que el pensamiento no surge primero que la realidad. ¿Sí? Las teorías que se construyen no son el resultado de que un día Keynes se dijo, ¿y qué haré con la economía? ¿Cómo se podrá desenvolver esta mejor? ¿Será así necesaria la intervención del Estado? O Prebisch, también en un momento de que el genio le llegó y dijo, a ver, centro, periferia, eureka, heterogeneidad estructural. No, y para no ir más lejos, estos dos ejemplos que les pongan, es mañosa mi postura de citarlos a ellos, porque ellos abiertamente nos dijeron, Prebisch a los 80 y tantos años, cuando recapitula su vida y dice, ay, a mí me han estado friegue y friegue con que yo hice el modelo de sustitución de importaciones y que sí, pero si yo lo único que hice fue tratar de subirme un poco de la realidad y ver lo que estaba pasando en América Latina. Así lo dice Prebisch. Y les puedo dar la cita de dónde está, en su último artículo que escribe. Yo lo único que hice fue limitarme a tratar de interpretar lo que estaba sucediendo en la realidad. Y Keynes también dice otro tanto. Yo estaba tratando de explicar desde Keynes qué estaba pasando después de la Primera, la Segunda Guerra Mundial y por dónde se estaba evolucionando el desarrollo de la economía. Por lo tanto, por eso es que yo les digo que el desarrollo y sus teorías están íntimamente entrelazados a las diversas expresiones que ha asumido el capitalismo como un todo, no nada más en el aspecto económico, sino en el aspecto político, social, jurídico, ideológico, antropológico y cultural. Esto, por lo tanto, va a ser muy diferente. ¿Qué surge primero, la idea o la realidad? El pensamiento o la realidad. Para mí está la realidad y ante esa realidad los seres humanos intentamos interpretarla, intentamos conocerla. ¿Y qué va sucediendo? Que conforme avanza, entre comillas, la humanidad o va transcurriendo la historia de la humanidad, vamos encontrando que se va complejizando esta de una manera impresionante. Pero yo aquí siempre recuerdo una anécdota de un gran maestro que tuve cuando hice la maestría aquí enfrentito con el doctor Héctor Cuadra, que es además muy simpático para sus clases, se paraba en la ventana y decía, y veía hacia afuera, decía la realidad. ¿Y dónde está la economía? ¿Y la política? Si la realidad es un todo. ¿Dónde podemos encontrar en la realidad una subdivisión? No. O en un evento. ¿Qué es lo económico? ¿Qué es lo político? ¿Qué es lo social? Bueno, claro, es que somos nosotros los que al pretender interpretar esa realidad la vamos subdividiendo, la vamos disciplinando. Y entonces estamos los economistas frente a los sociólogos, frente a los politólogos y tratando de ver quién es el que tiene la razón y la verdad científica, ¿no? Pero olvidándonos que la realidad es un todo y que su entrelazamiento es central y encontrar los vínculos entre unos y otros fenómenos es básico. De ahí que la teoría del desarrollo, ustedes regularmente van a escuchar que es una teoría, la del desarrollo, el paradigma, la teoría que está de acuerdo con que el sistema capitalismo es una alternativa hoy para la humanidad, como lo piensan desde finales del siglo XIX. Esa forma de pensar y de ver esta realidad se dice, es economicista. No, es que está correspondiendo a una ideología y a una forma de interpretar la realidad que ellos están viviendo, en donde lo económico pasa a ser lo central y donde lo económico está separado de lo político y de lo social. Eso es lo que nos propone el pensamiento paradigmático de las teorías del desarrollo. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, que en sus orígenes, también eso es algo que es muy importante recordarlo y tenerlo como referente, es revolucionario,
está enfrentándose al sistema feudal. Y es revolucionario, Marx lo reconoce, pero también reconoce que va a llegar un momento en donde esa evolución del capitalismo no va a dar lugar ya a transformaciones como las que originalmente presenta frente al régimen pasado, ¿no? Por lo tanto, no debemos de perder de vista que el capitalismo en sus orígenes tiene un significado que es conocido, y en ese sentido por eso traje estos materiales, que es lo que significa la modernidad. Yo les sugiero que lean a Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, una frase de Marx, y se llama, subtítulo, La experiencia de la modernidad. Es básico, porque además, ¿qué creen? No es economicista. Entonces se basa en una lectura del Fausto de Goethe, se basa en diferentes lecturas de grandes obras de la literatura para describir lo que es la modernidad. Entonces, se lo sugiero, es un poquito denso, pero ya cuando se le agarra el hilo puede ser hasta como una novela. Muy didáctico, ¿verdad? Mira, coincidimos. Coincidimos. Además, cosa interesante, el libro está dedicado a su hijo, que lo matan, a un niño de 5 años lo mata un automóvil, ¿no? Entonces, esa es la modernidad. Marshall Berman es todo un personaje. Hace pocos años estuvo aquí en México. Entonces, esa modernidad significó los grandes descubrimientos en las ciencias físicas que cambiaron nuestra imagen del universo y nuestro lugar en él, el lugar del ser humano en el universo, la industrialización de la producción, que transformó el conocimiento científico en tecnología, que creó y continúa creando nuevos entornos humanos y destruye los antiguos, que acelera el ritmo general de la vida, genera nuevas formas de poder colectivo, pero a la vez las destruye, inmensas alteraciones demográficas que separan a millones de seres humanos de su hábitat ancestral, el crecimiento urbano, rápido y a menudo caótico, como todos lo podemos dar constancia con esta ciudad nuestra, pero que si nos vamos al Cairo puede resultar que sea peor. Los sistemas de comunicación de masas, los estados cada vez más poderosos, estructurados y dirigidos burocráticamente, los movimientos sociales masivos de personas y pueblos que desafían este orden. Y finalmente, conduciendo y manteniendo toda esta vorágine, se encuentra el mercado capitalista mundial, siempre en expansión. Muchos aquí son jóvenes, muchos veo que no tanto, que me van a entender más cuando yo les digo que siempre, porque se acuerdan a los que pueden ser más de mi edad, y que conste que soy joven, me creo muy joven, ¿se acuerdan cuando decían, es que el capitalismo ya terminó su expansión, ya se expandió territorialmente, descubrió América, ya la expansión territorial está terminada, ya? Pero con la globalización nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Siempre, continua y permanentemente el mercado capitalista se está expandiendo y es además drásticamente fluctuante. Como bien decía Marx, en él todo lo sólido se desvanece en el aire. Como lo estamos viviendo hoy con la crisis de hoy, ¿verdad? Cuando se nos hablaba del fin de las crisis, el fin de la historia, el fin de las contradicciones, hoy estamos viviendo, otra vez hoy cayeron las bolsas, cuando hace unas semanas habían medio recuperado, pero la semana anterior había sido el peor de los últimos 3 años, en fin. Partiendo de estos fundamentos, de estos principios, de cómo yo veo el desarrollo, yo distingo 4 etapas en el pensamiento del desarrollo. Una primera, en donde el concepto de desarrollo se utilizó muy poco, es más, prácticamente como tal no existía, pero no podríamos obviar que Adam Smith, por ejemplo, cuando denominaba, por ejemplo, las causas de la riqueza de las naciones, se estaba refiriendo al desarrollo, ¿sí? En lo que posteriormente se denominó como economía del desarrollo. Sin embargo, y bueno, como algo que voy a insistir en esta presentación es que en estas 4 etapas del desarrollo del pensamiento se va dando el paradigma dominante, pero también se va presentando el debate desde la postura crítica. Debate que se da desde el pensamiento crítico, pero que el pensamiento ortodoxo, que el pensamiento clásico permanentemente lo niega. Ricardo, ustedes pueden ver sus obras, nunca cita a Marx. Y Marx en ese momento, pues, ¿qué les puedo decir? Era Marx. Era el pensamiento
que surgía de una manera importante, además con todos los movimientos sociales de finales del siglo XIX, los enfrentamientos al capital desde diversas maneras, las construcciones de los sindicatos, el socialismo desde el utópico hasta el real, y sin embargo, para Ricardo, Marx no existe. No discute nunca con él teóricamente. En sus planteamientos, en sus análisis, no existe. Pero además, este sería el caso extremo, pero yo les puedo poner otro caso muy reciente, Fiore. Fiore es un científico del MIT que sistemáticamente, si algo empieza haciendo sus declaraciones es, yo no soy marxista. Así casi, ¿y quién te lo preguntó, no? Pero él así, yo no soy marxista. Y lanza todo un conjunto de críticas al pensamiento neoliberal. O sea, desde el pensamiento neoliberal lo critica, pero él se autodeclara no marxista. Y no lo es, efectivamente. Es una gente más profunda que el pensamiento neoliberal y logra encontrar muchas de sus deficiencias, como por ejemplo el concepto de capital humano. Fiore es un gran crítico del concepto de capital humano. Pero, ¿qué creen que le pasó a Fiore? Y él lo escribe en algunos de sus artículos. Siendo del MIT, precisamente, dice, pues me empezaron a aislar. A los alumnos no se les enseñaban mis libros. Estoy totalmente aislado. O sea, y eso que no es marxista. Entonces, el debate, yo quiero insistir, como para los años, también el otro gran ejemplo puede ser la discusión de los años 40, 50 y 60, el pensamiento crítico que surge en esos años nunca es contemplado por el pensamiento neoclásico estructural. En sus análisis no existen, pero a la inversa sí está dado el debate del pensamiento crítico con el pensamiento ortodoxo propiamente, ¿no? De tal manera que estábamos diciendo que en esta primera etapa, tratando de reflexionar que en Adam Smith podríamos encontrar los principios de lo que va a ser el desarrollismo posteriormente, al él estar considerando cuáles son las causas de las riquezas de las naciones, está avanzando en la temática que después va a ser objeto de estudio y que se va a llamar la economía del desarrollo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, principios del XX, con el pensamiento de Stuart Mill, de Marshall, de Walras, de Pareto, toda la discusión sobre el crecimiento económico de las naciones se viene abajo. El tema del desarrollo cae. Hay un ciclo de caída una vez más. Bueno, el principio, la primera, ya estoy exagerando, ¿eh? La primera caída es esa, ¿no? La preocupación por el desarrollo o el crecimiento económico entra en un periodo de declinación. ¿Por qué? Porque el interés se centró en problemas más específicos de funcionamiento del sistema capitalista. Es aquí cuando, en otro sentido, se habla de que a la economía política de Adam Smith se le quitó lo político. Y entonces es cuando se empieza a razonar que la economía tiene que ser una ciencia pura, una ciencia sostenida en las matemáticas, donde todo se mueva alrededor de la racionalidad económica, de que el hombre es un ser racional económicamente, el homus economicus, y que por lo tanto todo lo que tiene que ver con la presencia del Estado, con la participación política de la sociedad, es algo que está ajeno. ¿Por qué? Porque estos autores que yo les mencionaba, Walras, Pareto, Mill, Say, pues van a ser los que van a decir que el mercado, retomando una de las frases de Adam Smith, el mercado tiene un funcionamiento en donde todo va a tender al equilibrio. Porque como somos tan egoístas los seres humanos, porque por naturaleza somos egoístas, ese egoísmo de cada uno de nosotros va a permitir el equilibrio, porque en tanto él vea por sus intereses, va a permitir que el otro también los vea. Bueno, voy a poner un ejemplo que puede resultar más claro. Yo soy una innovadora empresarial, entonces me propongo hacer estos aretes, una fábrica de aretes. Pero resulta que no es la moda y que entonces las mujeres no me compran estos aretes. Que ahí va a haber la racionalidad económica, me va a indicar a mí como empresaria que no debo hacer aretes, porque voy a ir al fracaso, voy a quebrar. Pero entonces el mercado, con su racionalidad, me va a expresar que yo lo que tengo que hacer son botellas de agua, porque hoy es lo que más se consume, ¿sí? El mercado va a tender al equilibrio, va a haber descalabros, sí, pero él solito va a ir colocando dónde, cómo, cuándo se debe de invertir.
Por lo tanto, todas las preocupaciones que Adam Smith y en parte Ricardo expresaron sobre la presencia del Estado, sobre la participación de la sociedad, cuál era el papel del trabajo en el mercado, todo eso se olvida. Y para estos autores lo que va a estar presente, por lo tanto, es cómo se asignan los recursos, cuáles son los procesos de intercambio, y el debate y la polémica frente a lo que significa el crecimiento de las naciones se nulifica. E insisto, en estos años hay un pensamiento crítico que no podemos obviarlo, que no nos podemos meter en él, obviamente, porque están dando cuenta que estoy haciendo un repaso de 2 siglos y cuantos, ¿no? Está Marx, está Engels, está Kierkegaard, Whitman, Ibsen, Baudelaire, Melville, Carlyle, Stirner, Lenin, Rosa Luxemburgo, Dostoyevsky, una infinidad de pensadores que están cuestionando este funcionamiento, estas interpretaciones de cómo está funcionando el capitalismo, pero que es un pensamiento crítico que no tiene eco, salvo en lo que son las movilizaciones de los pueblos y las movilizaciones populares, que van a redundar en todo un movimiento social que no me puedo meter en él, pero que finalmente va a terminar con la existencia de diversos países que así se llamaron socialistas, ¿no? Para la gran mayoría de los críticos, el desarrollo sistémico del capital, a este desarrollo sistémico del capital se le debería de oponer una alternativa radicalmente diferente, que fue esta que menciono, la del socialismo. Por lo tanto, no era concebible que el desarrollo que proponía el sistema capitalista fuera a llevar a los propósitos que originalmente o que teóricamente estaba planteando. Esta sería la segunda etapa, la de el pensamiento que olvida el tema del desarrollo como algo central para la evolución del sistema capitalista y para la humanidad en su conjunto. El maestro Juan Arancibia le señalaba que al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgen como tal ya las teorías del desarrollo y les dio los elementos, contextualizó, por lo tanto yo no me voy a meter en eso, espero que ustedes lo hayan recuperado en su momento o que lo recuperen ahora. ¿Por qué en ese momento surgen estas teorías como tal, las teorías del desarrollo? Y las voy a enunciar rápidamente con los autores que les dieron cuerpo. La preocupación era, bueno, aquí quizás me adelante un poco, estos pensadores, estos economistas que son los constructores de estas teorías del desarrollo, eran provenientes del recientemente creado Banco Mundial. Están los documentos ahí, no crean que me estoy inventando nada. El Banco Mundial dijo, después de que Truman y demás, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ven un conjunto de países atrasados y demás, y está surgiendo el socialismo por otro lado, tienen que dar una respuesta a esos países atrasados y dicen, a ver, ¿cómo le hacemos? Entonces el Banco Mundial se lanza a buscar a los mejores economistas para que dieran una explicación de qué estaba pasando. Entonces, ellos fueron requeridos para formular estrategias de desarrollo, pero la gran mayoría de ellos, y aquí cito a Michael Todaro, que es un autor del pensamiento neoclásico estructuralista, o sea, no es marxista, él dice, no tenían preparado a estos economistas que llevaron Todaro, no tenían preparado ningún aparato conceptual con el cual poder analizar el proceso de crecimiento económico de unas sociedades fundamentalmente agrícolas, que carecían de estructuras económicas modernas, además de ser realidades desconocidas, a no ser por las estadísticas de Naciones Unidas o de alguno que otro capítulo de los libros de antropología. O sea, estos economistas, lo que nos está diciendo Todaro, no conocían ni siquiera físicamente lo que eran los países subdesarrollados o atrasados. Y a ellos es a los que se les encarga el Banco Mundial formular las estrategias de desarrollo. ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo que ellos formularon? Uno, la de Lewis, donde él decía que el problema es que había un excedente generalizado de mano de obra. Otra de Colin Clark, que decía que los países subdesarrollados tenían una estructura productiva que se encontraba escasamente diversificada. Otra más sería la de McClellan o Hagen, que decían que las poblaciones siempre me estoy refiriendo a las de los países subdesarrollados, carecían de las actitudes, motivaciones, valores y rasgos de personalidad que permitieran desarrollar la iniciativa y el desarrollo personal.
Esto que hay veces decimos de broma, que salieron las explicaciones de que lo que pasa es que como éramos de climas tropicales, pues nos gustaba sentarnos en la hamaca, no es mentira, ¿eh? Aquí está en estas teorías, científicamente dicho, no tan coloquial como yo lo estoy diciendo, ¿no? También se decía, Rosenstein, Rodin y Nurse, que el problema era que había una situación de mercados insuficientes derivada de la escasa productividad prevaleciente por la falta de capital. También decía Hirschman que el problema era la falta de capacidad para tomar decisiones de inversión, aun cuando existían las oportunidades y los recursos para hacerlo. O que había tasas muy aceleradas de crecimiento demográfico. Algunos de nosotros podemos recordar lo de la pastillita cuando surge, para controlar el crecimiento demográfico en los países subdesarrollados. Ese era nuestro problema, ¿no? Un crecimiento demográfico que implicaba poco o ningún ahorro. Aquí volvemos, se acuerda de lo que acabo de decir hace rato del otro teórico, el problema de la falta de capital, falta de ahorro neto disponible para acelerar el proceso de acumulación productiva. Ahí podemos encontrar a Nelson y a Leibstein. O las grandes teorías, estos si ven, son autores que estuvieron dirigidos a una de las problemáticas del subdesarrollo, pero tenemos a Rostow y a Germani, que decía que plantearon las teorías del dualismo sociológico de Beck también, y los enfoques de Rostow y de Germani, que concebían el desarrollo como una secuencia de etapas históricas que son, por lo general, las mismas que pueden observarse en la evolución de los países que en esos momentos estaban desarrollados. O sea, por lo tanto, era un problema de etapas. Estábamos en el subdesarrollo, pero siguiendo los pasos que habían seguido los desarrollados, íbamos a llegar al desarrollo, ¿no? En esta perspectiva, el desarrollo mantiene una relación indisoluble con lo económico y se desdibuja con gran facilidad sus vínculos con lo político, lo social o lo cultural. Pero no quiere decir que no lo estén tomando en cuenta. No lo están tomando en cuenta, lo están tomando en cuenta en el fondo porque no están planteando la necesidad de un cambio político. O sea, la pobreza y el atraso es resultado de estos fenómenos que les estoy diciendo, pero no es resultado de que el sistema esté mal. El sistema esencialmente es válido desde su perspectiva política, ideológica y teórica. Lo que hay que hacer es cómo resolvemos esas fallas que regularmente en este caso, en todos estos análisis, estaban relacionadas con lo viejo, con lo feudal. Por eso en algunos de ellos lo que pasa es que se empiezan a hacer apreciaciones de que en las economías como las nuestras había resquicios feudales o atrasados por nuestros orígenes prehispánicos, por nuestros orígenes indígenas. Resolviendo esto, nos subíamos al tren de la modernidad y seguiríamos las etapas de desarrollo que ellos habían seguido. Para ellos, el desarrollo, por lo tanto, se podía alcanzar a través del crecimiento económico. Si había crecimiento económico, eso iba a dar pauta a lograr el desarrollo. El impulso de todo este planteamiento, de estas teorías del desarrollo, era la perspectiva de crear un entorno homogéneo que es la modernidad capitalista. Eso lo digo yo, si se dan cuenta. Esto no lo dicen ellos. Yo soy la que le pongo los apellidos, que para mí siempre es importante. Como por ejemplo, pero ya me estoy brincando, pero me voy a brincar porque viene a propósito. Cuando se empezó a hablar de la globalización, yo decía, ¿y globalización y sin apellido? No, globalización capitalista. Pero todo el pensamiento liberal, neoliberal y demás, ortodoxo, como le queramos llamar, nunca le va a poner apellido. Es modernidad, desarrollo, crecimiento. Y yo a todo le agrego capitalista, capitalista, capitalista. Entonces, para ellos, por eso es que olvidan lo político. No es que sean tontos, porque también yo luego creo que nosotros, los críticos de ese pensamiento, hay veces con justa razón, cuando tenemos presidentes ortodoxos como los de hoy o como el del sexenio pasado, queremos pensar que son tontos. ¿A poco no? ¿Existe? ¿Sí? Ese es otro debate, porque no se crean que a mí me ha quitado el sueño más de una vez eso. No, pero es que estos hijos de... ¿Tan tontos? Pero no son tontos. Hay intereses, hay política atrás de esto, no son tontos. Un poquito quizás sí, la verdad. Cordero, por ejemplo, ¿no? Digo, y es que si hablamos de Cordero, ahí sí,
toda mi teoría se va a venir abajo y me va a salir nada más mi irracionalidad, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo quiero dejar sentado. No es que no tuvieran contemplado lo político, es que está implícito en su planteamiento, está implícito porque para ellos lo político está bien. La democracia que hay bajo la modernidad está perfecta. Hay que darle luego sus maquilladitas, pero ahí va. Finalmente vamos a llegar al desarrollo bajo este sistema. No es necesario uno alternativo, ¿verdad? El impulso, por lo tanto, es crear un todo homogéneo, un espacio totalmente modernizado, en donde el aspecto y sentimiento de todo lo que no es moderno debe de ser eliminado. La existencia, por lo tanto, de países subdesarrollados se explicaba como el resultado del desarrollo capitalista, no como el resultado del desarrollo capitalista, sino por la pervivencia de lo viejo, lo feudal, lo atrasado. Y aquí lo que se pretendió hacer fue ignorar, y aquí viene la perspectiva crítica. Ahora lo que les voy a... Esto fue lo que dijeron todos esos teóricos que el maestro Juan Arancibia se los dijo, que yo estoy tratando de recuperarlo muy rápidamente para entrar a lo que dijeron que también se los mencionó el maestro Juan Arancibia. Yo nada más también voy a tratar de hacer otra síntesis rápida. ¿Qué dijo el pensamiento crítico? Estas propuestas lo que están haciendo es ignorar que los horrores más profundos del desarrollo capitalista nacen de los objetivos y los logros más auténticos de este sistema. Lo que los dependentistas llamaron que el desarrollo y el subdesarrollo son las dos caras de una moneda. ¿Sí? El desarrollo y el subdesarrollo. No son fenómenos contrapuestos, son parte del mismo proceso. Y esto se remonta, nos dijeron los dependentistas, desde la colonia, desde que llegaron. Están expoliando y saqueando a nuestros países. También olvidaron todos estos científicos de la Escuela de Economía de Londres, de Manchester, de Sussex, de Cambridge, de Harvard y Columbia, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT. Todos ellos obviamente no tuvieron esta perspectiva. El debate sobre el desarrollo, por lo tanto, quien lo estableció fue el pensamiento neomarxista de Paul Baran, de Suisi, de Magdoff, y a nivel latinoamericano, de Teotonio dos Santos, de Fernando Carmona de la Peña, un investigador que fue de los fundadores de este instituto, lo cual lo digo con mucho orgullo, y que conste que todos ellos pueden tener muchas críticas, pero fueron forjadores de este pensamiento crítico. Vania Bambirra, Mauro Marini, Alonso Aguilar, que todavía vive, por cierto, ya muy, muy mayor, pero todavía vive, Sergio de la Peña, Pedro Buscovic, Argiri Manuel, Wallerstein, Samir Amin, entre otros muchos, porque lo que se produjo en esos años fue realmente excepcional. Fue todo un pensamiento crítico, y que conste que ahorita lo estoy juntando, pero entre ellos había diferencias y no se podían ni ver, porque Teotonio dos Santos no podía ver a Carmona y Alonso Aguilar no podía ver a Vania Bambirra y Mauro Marini, porque cada uno de ellos hizo especificaciones con respecto a lo que fue la teoría de la dependencia. Unos daban más énfasis a un fenómeno, otros a otros fenómenos. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que el maestro Arancibia les insistía como Mauro Marini desarrolla un concepto que por otros especialistas fue muy cuestionado, el de la superexplotación del trabajo. ¿Hay superexplotación del trabajo o no en los países subdesarrollados? Ese es todo un tema. Lamentablemente no me puedo meter en él, y qué bueno porque no vengo preparada, No me vayan a preguntar sobre eso. Bueno, no, mentiras, algo podríamos decir. Estos autores, entre otros, para ellos, como resultado de su pensamiento crítica, la alternativa a la explicación de ese desarrollismo sobre las condiciones de atraso en los países latinoamericanos, africanos y asiáticos fue la teoría de la dependencia, y la alternativa para ellos era el socialismo. Sin embargo, estas teorías de la dependencia, a pesar de que estuvieron fundadas en grandes principios contestatarios, no contaron con propuestas operativas. Sí, el capitalismo es uno y tiene dos caras, desarrollo, subdesarrolla,
las clases dominantes dominadas, la superexplotación del trabajo. Pero ahí es donde vemos que el pensamiento, la teoría, por sí sola, por muy brillante que sea, está vinculada a los movimientos sociales. Lamentablemente yo no tengo tiempo, pero todo este pensamiento surge también el resultado de grandes movimientos sociales en América Latina durante esos años, de los grandes movimientos de liberación nacional, de independencia nacional en África. Todo esto es lo que nos está explicando el surgimiento de este pensamiento. Además de que fueron gentes muy inteligentes, no lo estoy menospreciando, son resultados, son hombres de ese momento histórico. Son hombres que están involucrados en las luchas. Casi todos los nombres que yo les mencioné ahorita de este pensamiento crítico fue gente que estuvo involucrada en los movimientos sociales, ¿no? El debate, como les dijo el maestro Juan Arancibia, también se estableció con el pensamiento estructuralista. El pensamiento estructuralista de la CEPAL, básicamente, fue un pensamiento que no rompía con el pensamiento en forma absoluta y extensa con el pensamiento ortodoxo, con el pensamiento neoclásico de esos momentos, pero que se le llama neoclásico estructuralista, porque ya van a ver lo que se nos viene. O sea, si este pensamiento neoclásico estructuralista teníamos tanto cuestionamiento hacia él, cuando menos podemos decir de aquel pensamiento que no se olvidaba totalmente de que existía el Estado, que no se olvidaba totalmente de la población, y de que supuestamente todas sus propuestas de estrategias era porque estaban en la búsqueda de un desarrollo que reconocía la existencia de grandes problemas que tenían que ver con el atraso y el subdesarrollo en estos países, ¿no? Este pensamiento estructuralista de Celso Furtado, de Raúl Prebisch, de Fernando Enrique Cardoso, de Enzo Faleto, de Osvaldo Zunkel, era un pensamiento que no aceptaba en su totalidad las propuestas desarrollistas, que llamaba mucho a que se conociera la realidad específica de los países latinoamericanos y que además reconocía una serie de fenómenos que obviamente no eran reconocidos por el pensamiento neoclásico estructuralista, que son las relaciones desiguales entre los países del centro y la periferia. Sin embargo, las alternativas que ellos proponían estaban totalmente involucradas en lo que era el desenvolvimiento del sistema capitalista, no proponían como alternativa un nuevo sistema económico, sino que consideraban que este era perfectible, que era factible convencer a los países desarrollados de que ya no fueran tan malos, no fueran tan desiguales las relaciones. ¿Por qué el intercambio desigual? ¿Por qué nosotros les vendemos tan baratas las materias primas y ustedes nos venden tan caras las industrializadas y les cuestan menos? ¿Por qué ustedes siempre están fijando los precios de intercambio? Pues no sean así, ¿no? Y pues entonces, dentro de todo ese marasmo, pues surgen propuestas como las de México, que en aquel entonces tenía otro papel, y surge la propuesta del NOEI. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, el nuevo orden económico internacional propuesto por nuestro presidente Luis Echeverría Álvarez ante Naciones Unidas, ¿no? Un nuevo orden económico internacional era posible. Y el pensamiento marxista decía, no es posible. Bajo el sistema capitalista no es posible un nuevo orden económico internacional. Pero los de la CEPAL, este pensamiento estructuralista sí pensaba que dentro de este sistema, señalándoles, descubriendo cuáles eran algunas de las conflictivas que generaban el subdesarrollo, era factible corregirlo. ¿Qué pasó? Hasta aquí llegó el maestro Juan Arancibia. Ahora trato de aportar un poco más sobre lo que a mí me compete. Al entrar en crisis las más importantes formas de expresión sistémica a finales de los años 70 y principios de los 60 y principios de los 70, el tema del desarrollo dejó de ser foco de atención. Mientras que en los años 60 y 70, las librerías especializadas en México, Nueva York, y que conste que yo no fui a Nueva York, pero lo he leído, y en todo el mundo estaban atestadas, llenas de libros sobre el desarrollo. A partir de los años 80, este tema queda totalmente desdibujado. Y aquí vendría una reflexión que para preparar esto yo me hice, porque esto es lo que esta afirmación la van a encontrar en muchísimos autores, ¿sí? El desarrollo desapareció. El tema del desarrollo desapareció de la discusión. Es más, yo ahorita podría decirles, ¿saben qué? No hay debate contemporáneo del desarrollo, ya me voy. ya les dije todo. No, es cierto. El debate contemporáneo del desarrollo dejó de existir porque el concepto de desarrollo dejó de ser central
el concepto como tal en toda la reflexión teórica que nos surge en esos años. Pero en el fondo estaba olvidado, eso es lo que yo me pregunto. Y yo lo que les vengo a proponer a ustedes que analicemos es que no. ¿Y por qué no? Digo yo, que no está, que en el trasfondo ahí sigue. Porque los conceptos claves del discurso del desarrollo siguen vigentes. El mercado, el Estado, planeación, planificación, población, medio ambiente, producción, igualdad, participación, necesidades, pobreza, todos estos siguen estando presentes, estos conceptos. El concepto que se dejó de usar fue el de desarrollo. ¿Y por qué se dejó de usar? Aquí viene el asunto. Diferentes argumentos lo explican. Uno primero es que la crisis de los años 70, y aquí viene otro elemento de discusión que no es tema de esta sesión, pero ahí se lo suelto nada más. Ustedes han escuchado últimamente, a partir del 2007 a la fecha, que cuando estalla esta crisis, se empieza a decir, es la crisis más profunda ellos no dicen del capitalismo, de la globalización, la crisis más profunda de la economía, ¿no? Desde la gran recesión del 29. ¿Lo han escuchado o no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues no es cierto, desde la perspectiva crítica. La crisis más profunda que ha tenido el capitalismo, después de la gran recesión, que dio origen a un nuevo modelo de desarrollo que fue el estado del bienestar y el que sustentado en el keynesianismo y demás, o el keynesianismo sustentado en el estado de bienestar. La otra gran crisis es la de los 70s, la que da origen al modelo de desarrollo que estamos viviendo a partir de los años 80 hasta la fecha. ¿Sí? Esa es la crisis profunda. Esa es la que replantea a fondo cómo va a funcionar el sistema. Esa crisis, que lamentablemente no tengo tiempo de profundizar en lo que ella significó, pero que, bueno, rápidamente podríamos decir, significó el cuestionamiento del papel del Estado. ¿Sí? Acuérdense que el tema de la deuda, ¿sí? Acuérdense que en esos años la productividad en Estados Unidos había bajado frente a la de Alemania y Japón. Había una redefinición de las hegemonías a nivel mundial. Es una crisis global, es una crisis que no abarca nada más. Nosotros luego la tenemos presente como la crisis de los países subdesarrollados por el tema de la deuda, porque fue la crisis de la deuda en nuestros países. Pero a nivel mundial están presentes estos otros elementos, ¿sí? Esa crisis da lugar a una redefinición sobre cuál va a ser la relación entre mercado y Estado, cuál va a ser el papel de los Estados con respecto a la planeación o planificación, cuál va a ser la relación, cuáles van a ser las formas de producir y algo central, cuáles van a ser las relaciones entre el trabajo y el capital, que para mí es central en el análisis. ¿Cuál es la relación de ahora en adelante entre el trabajo y el capital? Las tasas de ganancia habían tenido, como Marx lo había previsto, una tendencia a caer, una tendencia descendente, que era contrarrestada con 1001 políticas económicas para evitar que esa tasa descendiera, pero que ahí estaba el hecho. Por lo tanto, el capital tenía que replantearse sus formas de relacionarse con el trabajo. Y si yo les doy una versión totalmente marxista, yo diría las relaciones de explotación, las relaciones entre el capital y el trabajo. ¿Sí? El otro elemento, y que además esa crisis dio lugar, lo que no les he dicho es que durante todo ese tiempo de Lewis, Todaro, todos esos autores que les mencioné, el pensamiento neoclásico más ortodoxo, ahí estaba, ¿eh? No se había ido a la luna. Ahí estaba Friedman, ahí estaban, ahorita les voy a decir otros autores, ahí estaba Colin Clark, Teodoro Schultz, que ahí estaban soterradamente escondidos en la escuela de Chicago, ¿sí? No tenían presencia política porque estaban totalmente aislados. Los neoclásicos estructuralistas les habían ganado la jugada con las posturas neokeynesianas, pero ellos no se habían ido a dormir, ahí estaban. ¿Pero por qué les digo eso? Ya se me fue la onda, porque estoy diciendo que esa crisis de los años 70
ya me acordé, porque estoy diciéndoles por qué el concepto de desarrollo desaparece. El concepto como tal, no la problemática que está atrás del desarrollo, ni toda la fenomenología que implica el tema del desarrollo. Esa sigue presente, y ahorita se los voy a tratar de demostrar. A lo mejor no lo logro, pero lo voy a intentar. El concepto es el que desaparece. ¿Y por qué? Por una cuestión ideológica y política, porque había sido el concepto clave del pensamiento neoclásico estructural, al cual este pensamiento que se había mantenido soterrado tenía que apabullar y expulsar de los círculos dominantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la OMC y demás. Y la forma de desterrarlos fue el desarrollo desaparece como concepto. Hay otro elemento muy fuerte para que el tema del desarrollo también se viniera abajo, la caída del socialismo, de ese socialismo que existió y que tantos dolores de cabeza y tristeza nos provocó a los que creíamos que sí era socialismo. Lamentablemente nos equivocamos, porque nunca fuimos allá, porque nada más leíamos lo que nos decían que teníamos que leer, por ingenuos, porque éramos jóvenes, porque fuimos jóvenes, aunque ustedes no lo quieran, aunque no se nota. No se nota, ya no se nota. No, sí, ¿no? A ella sí. Ay, mira, ya se vio muy grosero, ¿verdad? A mí sí se me nota que fui joven, ¿verdad? Bueno, entonces, este pensamiento, el pensamiento crítico, el pensamiento socialista, se derrumba junto con el socialismo, porque el trancazo no es canijo, es lo que sí le sigue a canijo. Se nos derrumbó todo, a todos los que habíamos construido un pensamiento de alrededor de él. El problema era cómo recuperarlo. ¿Qué de lo que habíamos dicho era válido? ¿Qué de lo que habíamos dicho no era válido? ¿Qué seguía siendo vigente? ¿Qué no era vigente? ¿Saben cuántas décadas duró esto? Casi 2 décadas, en donde el pensamiento crítico entró en una latencia, estado de coma, diría yo. Estado de cama, porque ahí respirábamos como podíamos y sacábamos así como dábamos patadas de ahogado. No, pero que yo me acuerdo en ese entonces yo trabajaba en la Comisión Nacional de Desarrollo y discutía imagínense ahí, y trataba de hacer mis análisis, pero además todas las organizaciones habían venido abajo, totalmente individualizada la capacidad de análisis. Todo se empieza a transformar, este instituto se transforma, la universidad se transforma, y a nivel de América Latina, a nivel mundial, estamos hablando de un fenómeno mundial, ¿no? Ante estas condiciones, los sindicatos, ¿qué pasa con los sindicatos? Se vienen abajo. ¿Por qué? Porque esto que les decía, vino una redefinición de la relación entre el trabajo y el capital, y esa redefinición implicó que una forma de relacionarse del capital con el trabajo, que se había mantenido, pero que se había mantenido de perfil más bajo, surge, que es la flexibilización del trabajo en su máxima expresión. Todo lo que proteja al trabajo va para desaparecer. Y tiene que desaparecer, por tanto, aquellas organizaciones que se encargaban de proteger, entre comillas, o de velar por esos derechos de los trabajadores. Entonces los sindicatos se vienen abajo, los partidos, lo que hoy ustedes están viviendo en su máxima expresión, pero que se inicia desde los años 80. Tenemos 3 décadas con este proceso, ¿sí? Durante este proceso, por lo tanto, el desarrollismo como tal, había que aniquilarlo, y de eso se encarga el pensamiento neoclásico ortodoxo, que resurge desde sus cenizas, desde la Escuela de Chicago, y se va con Friedman a auxiliar a Pinochet para el golpe de Estado, y se van a encargar de cómo reestructurar la economía mundial, que ya se estaba reestructurando, pero cómo teorizar y desarrollar políticas que apuntalaran ese modelo, ¿no? En cuanto a la globalización, ustedes ya saben, estoy hablando de ella, cabe destacar que se convierte en la alternativa contemporánea para el desarrollo, por lo que en su conjunto significaba este proceso. Y a ver, recordemos rápidamente qué significa este proceso, o qué significaba, porque ahorita es más fácil hablar, que conste que esto que estoy hablando ahorita, pues es más fácil, estamos en crisis. Pero hace 15 años, esto era cuesta arriba hablar lo que yo estoy hablando ahora, ¿sí? Hablar de que no era válido el concepto de convergencia, hablar de que no era válido el concepto de la homogeneización y el fin de la historia.
desaparecen, además del concepto del desarrollo, desaparecen los conceptos de tercer mundo, porque el segundo ya se había muerto. Entonces ya tercero ya no había, ¿no? Y por lo tanto, estábamos con la globalización ante un nuevo concepto, el de los países emergentes, ¿sí? Desaparece el concepto de dependencia, por lo tanto, ahora es interdependencia. Todos dependemos de todos. Ah, caray, Estados Unidos depende de nosotros, ¿sí? ¿Cómo la ven? Asimetría. ¿Cuál desarrollo desigual y combinado? No, no. Tenemos desarrollos asimétricos, ¿no? En fin, toda la conceptualización cambia, todos los conceptos que habían estado presentes se van para atrás junto con el desarrollo. Pero el tema de desarrollo deja de estar presente, no. Y el tema de desarrollo hoy se llama convergencia. Es la teoría de la convergencia, que en pocas palabras y resumidamente se las digo, consiste en que desde el pensamiento neoclásico, los países que están en una escala de desarrollo previa a la que tienen los ya industrializados, van a tener tasas de crecimiento superiores que las que ya están desarrollados, porque los desarrollados solo crecen a tasas de 3, 2,5, 3, 3,5 máximo, pero los subdesarrollados tienen la capacidad, como están partiendo de un nivel más bajo, de poder crecer a tasas de 7, 8, 9, o como China lo tenía hace poco, del 12%. Esto va a significar la posibilidad de la convergencia en el crecimiento y de que tarde, más temprano que tarde, los países emergentes, iban a llegar a ocupar un lugar similar al que estaban ocupando los países industrializados. Eso, así fue como nos vendieron a la globalización. ¿Se acuerdan ustedes o no? Bueno, también nos vendieron que iba a haber una homogeneización. Todos íbamos a ser modernos. Todos, el sistema que dio origen al auto, además del auto, había tenido tal avance en los sistemas de comunicación, que quedaba obviamente el auto totalmente rebasado, que iba a permitir que los chicos de Corea se vistieran igual que los nuestros, que escucharan la misma música, que leyeran los mismos libros, que tuvieran los mismos proyectos y las mismas aspiraciones. Eso era la homogeneización que íbamos a lograr con la globalización. Y por consecuencia, o como inicio, el fin de la historia. Porque al no existir socialismo, decía Fukuyama, las contradicciones, cosa que ellos habían inventado, además lo de las contradicciones de clase, porque en realidad no hay clases sociales, que además eso es lo que nos ha vendido también el pensamiento liberal desde sus orígenes hasta la fecha, lo que hay son agentes económicos. Y hoy, más modernamente, decimos actores sociales. Porque hablar de clases sociales ya va muy cuesta arriba, porque eso quiere decir marxismo, y eso quiere decir lo viejo, lo atrasado, lo que ya demostró que no era, al caer el socialismo, pues resultó que no era válido, ¿no? Pero lo que se olvidan, desde mi punto de vista, es que Marx no hizo ese socialismo. Ni vivía ahí, ni estaba ahí, ni opinó, ni discutió con los bolcheviques, ni los mencheviques, ni con lo que hicieron en Yugoslavia, ni con nada, ni lo que pasó en Cuba, ni nada. ¿Por qué le vamos a atribuir a Marx lo que pasó en el socialismo real, en ese socialismo que existió? Y en este caso, al desaparecer, pues, las contradicciones, que en realidad nunca habían existido, sino que las estaba generando ese sistema económico que había surgido en aquellos países, pues venía el fin de la historia, ¿no? Que fue este planteamiento de Fukuyama, que hoy nos puede parecer, pues hasta de risa, fue teórica y seriamente planteado. O sea, no era algo que fuera aleatorio a todo lo que significaba la globalización. Al revisar el proceso de globalización y en las teorías que han sido dominantes a partir de los años 80, observamos que los conceptos de mercado, los que ya les decía hace un rato, mercado, Estado, población, medio ambiente, producción, igualdad, participación, necesidades, pobreza, inversión, ahorro, continúan presentes. O sea, el tema del desarrollo
como gran tema de la humanidad, entendiéndolo como la expresión de la modernidad, ha seguido presente. El concepto no, por las razones que ya expliqué. Las disputas entre Estado y mercado se resolvieron a favor del mercado, como ya lo sabemos todos, dejándole a este y a su mano invisible la posibilidad de generar crecimiento y, por ende, la solución a las necesidades de la población. Además, se trata de un mercado, estoy hablando del mercado como mercado mundial, no del mercado de cada país, ¿no? De un mercado liberalizado hacia el exterior. La producción solo se concibe en su articulación externa para los países emergentes, no para todos. Y ante la incapacidad de ahorro, porque siguen pensando eso de nosotros, y nosotros, bueno, no nosotros, Felipe Calderón, Fox, Zedillo, Salinas y Miguel de la Madrid, que esa es nuestra secuelita que hemos tenido, siguen pensando que hay una incapacidad de ahorro, a pesar de que tenemos al hombre más rico del mundo aquí, que la incapacidad de ahorro, y que queda claramente que no es cierto, la salvación se encuentra en el capital extranjero, en la inversión extranjera directa y la inversión de cartera. Para avanzar en esta dirección es importante, o fue importante, y hoy estamos viendo cómo siguen siendo importantes los programas de ajuste. Hoy se les están aplicando de forma más dura, porque ya se los habían aplicado cuando la Unión Europea inicia todo el proceso de, entre comillas, convergencia con los países pobres de Europa. Ya les habían aplicado programas de ajuste. La entrada del euro fue un ajuste para la economía española, para la economía italiana, para la economía portuguesa y para Grecia. Pero hoy los ajustes están llegando a niveles que ellos nunca pensaron que podrían llegar. El nuevo liberalismo económico tiene entre sus máximos representantes a Colin Clark y a Theodore Schultz, con la crítica a la industrialización forzada y la defensa de la agricultura, la crítica del proteccionismo y la defensa del libre comercio internacional de Jacob Wiener, Johnson, Haberler, Mint, el modelo de crecimiento exógeno de Robert Solow y la defensa del libre mercado de Peter Bauer. Las propuestas de liberalización interna de las economías nacionales por medio de la reducción de las distorsiones que generaban los sectores públicos de los países subdesarrollados de Jan Littler, de James Mirrlees, de Deepak. Por otro lado, las críticas a la industrialización por sustitución de importaciones de Bhagwati y Ann Kroger. Las propuestas de industrialización por sustitución de exportaciones de Bela Balazs. Las teorías de la economía de la oferta de Arthur Laffer y los modelos de crecimiento endógeno de Paul Romer, de Robert Lucas y Robert Barro, y el monetarismo de Friedman. Esas son las teorías que hoy hemos tenido, que no son del desarrollo, no incluyen el concepto de desarrollo, pero que en el fondo están tratando de explicar cómo el capitalismo finalmente sí iba a lograr las propuestas o los propósitos del desarrollismo, ¿no? Los economistas neoliberales impulsaron sus políticas de estabilización macroeconómica y de ajuste estructural desde el FMI y el Banco Mundial, los mismitos que antes habían las mismitas instituciones que antes habían impulsado el desarrollismo, ¿no? El Banco Mundial, la OMC, la OCDE, que posteriormente fueron sintetizadas en los años 90 en el llamado Consenso de Washington, de Williamson. Hacia mediados de los años 90, ya me estoy pasando mucho, ¿verdad? ¿No? Bueno, ya casi voy a acabar, ¿eh? Hacia mediados de los años 90 surgen nuevas propuestas de consolidación de las reformas y las llamadas reformas de segunda generación sugeridas por Sebastián Edwards desde el Banco Mundial. Paralelamente, y aquí en los años 80 inicia la globalización, ¿verdad? De los años 80 para acá, lo que podemos encontrar es una profunda inestabilidad en el crecimiento. Pero durante años se pasaron diciéndonos también un conjunto de teorías que la nueva economía había desaparecido las crisis. Ustedes ya saben cuál es el libro más vendido a partir de la crisis en Inglaterra y en Estados Unidos para explicar las crisis. El Capital. Pues porque resulta que desde la perspectiva del pensamiento neoclásico, pues no hay crisis, porque todo tiende al equilibrio. Y entonces, ¿cómo carambas
se iban o van a explicar estas crisis? No hay forma. Desde su perspectiva analítica no hay forma. De ahí que se han planteado las reediciones y más reediciones del Capital para tratar de estudiarlo y ver cómo pueden explicar lo que está pasando en el capitalismo hoy en día, ¿no? Pero aquí es donde yo digo, no son tan tontos. Y por eso es que tenemos que estar muy listos. No son tan tontos. Porque todo este pensamiento desde la perspectiva económica sobre la globalización se tuvo que ver acompañado de explicaciones que abundaran en las patas medias rotas de la mesa que estaba dejando la globalización. Por ejemplo, ¿cómo explicar todas las cuestiones tecnológicas? ¿Y cómo explicarlo? Pues a través de la sociedad del conocimiento, ¿no? Surgen teorías con los paradigmas tecnoeconómicos, entre los que destacan los trabajos de Freeman, de Dossi, de Tylecott, de Carlota Pérez, de Brian Arthur, con sus trabajos sobre los rendimientos crecientes de la tecnología. Pensando, y aquí viene una postura crítica, que es la mía, que la tecnología es autónoma al sistema. Que el pensamiento científico, y esto tiene relación con lo que ustedes van a ver, adelanto una hipótesis, que el conocimiento científico es autónomo, es neutro. Y dirían, desde un autor como Oscar Barsatsky de los años 60 en Argentina, el pensamiento científico no es autónomo, está en función de las necesidades del sistema productivo. Y en este caso, si lo queremos ver a nivel de todo lo que es el paradigma tecnoeconómico, pues podemos ver que la tendencia es la búsqueda de cómo eliminar el trabajo. Ya no necesitamos secretarias. Aquí en el instituto de pronto algunos investigadores dicen, ¿tú para qué? ¿Tú usas la secretaria? Yo ya no, ¿eh? ¿Ya para qué? No, pues yo ya hago todos mis trabajos para hacer café. No, porque no quieren, porque el sindicato se los prohíbe. Entonces, ya hacer y las llamadas no, porque las llamadas entran directamente al teléfono, que porque ahora es muy moderno, entonces tú contestas, ya los investigadores. ¿Las secretarias para qué? Pero lo estoy poniendo a nivel de una universidad, pero vámonos al sector productivo. ¿Por qué se habla de la desindustrialización? Porque el objetivo es eliminar a la parte conflictiva del sistema, a la parte que puede generar contradicciones, que es el trabajo, ¿sí? Y esto que dicen algunos autores, que es el paradigma tecnoeconómico, la sociedad del conocimiento, para mí lo que es el sistema capitalista en su máxima expresión, buscando cómo destruir el trabajo, cómo hacerlo menos, cómo hacerlo más chiquito, no viendo que con ese movimiento lo que están haciendo es acelerar sus contradicciones. Porque quien genera valor, que Adam Smith sí se lo preguntaba, Ricardo sí se lo preguntaba, es el trabajo. Y si no hay trabajo, no hay salarios. Y si no hay salarios, no hay consumo. Y si no hay consumo, no hay mercado interno. Y si no hay mercado interno, no hay producción. Y si no hay producción, no hay trabajo, y ahí nos vamos, ¿no? Elemental, mi querido Watson. Pero pretenden eliminarnos, pretenden eliminar el trabajo. Entonces, el paradigma tecnoeconómico, realmente yo no estaría de acuerdo en que realmente es neutro, que realmente es el conocimiento. ¿Quiénes son los dueños de las patentes? ¿Realmente el conocimiento hoy en día es global? ¿Todos tenemos el mismo acceso al conocimiento que genera riqueza? Todos podemos tener acceso a tratar de entender qué pasa en este mundo, pero a ese conocimiento, ¿quiénes tienen acceso? ¿No? Con la década de los 90 se encuentra además una nueva vertiente con cierta influencia del desarrollismo. O sea, no está desaparecido totalmente. Ya, durante los 70s y los 80s tuvo poca presencia, pero con la década de los 90s vuelve, pues ¿por qué? Por las crisis, vuelve a aparecer. ¿Y en dónde aparece? Pues con los trabajos de Douglass North, con su perspectiva institucionalista, en donde siendo él un neoclásico dice,
sí, los neoclásicos, pero todo lo quieren dejar a la mano invisible, a las libres fuerzas del mercado, y esa explicación no es suficiente. ¿Qué papel juegan las instituciones?, dice Douglas North. Y claro que juegan un papel muy importante. Entonces, ahí está la perspectiva institucionalista. Y además con una propuesta de refundar la economía del desarrollo. ¿Quién es aquel que propone refundar la teoría de la economía del desarrollo con bases institucionales y con una crítica a la globalización? ¿No se acuerdan? Muy facilito. Stiglitz, Gerald Meyer y varios más. La crítica al libre comercio, por ejemplo, como vía para el desarrollo de Ha-Joon Chang, y los trabajos de Danny Rodrik, que por cierto se pueden consultar en internet en Project Syndicate, que tienen unos trabajos muy interesantes, siempre y cuando uno tenga claro el fenómeno, porque ellos se van a quedar en una parte de la crítica, que no es sistémica, es al funcionamiento del sistema, y eso es Stiglitz, con todo lo brillante que es, y que yo lo cito mucho y lo recojo mucho porque tiene expresiones muy inteligentes, y porque es parte del sistema, y a nosotros los críticos nos sirve mucho, porque él, siendo premio Nobel, siendo parte del sistema, hace expresiones críticas a la globalización, propone la recuperación del tema de la economía del desarrollo, y sin lugar a dudas, en una movida ahí medio de inteligencia, pues hay que retomar sus planteamientos, pero siempre sabiéndolo situar, siempre sabiendo hasta dónde están los límites de un pensamiento como el de Stiglitz o el de Rodrik o el de Ha-Joon Chang. También en los 90 surgen las propuestas de ajuste con rostro humano, imagínense. Si es que aquí yo estaba tan canijo ya, ajuste con rostro humano. Vamos a decírselo a los griegos, o bueno, para que irnos tan lejos, decirnos a nosotros que tenemos pagando el Fobaproa, ajuste con rostro humano. Pero surgen esas teorías porque, bueno, algo había que decir frente a la problemática que se estaba generando con todos esos programas de ajuste estructural, ¿no? Esto deriva en la elaboración del concepto de desarrollo humano y del famoso Índice de Desarrollo Humano de Kate Griffin y John Knight, que está expresado en los trabajos que todos ustedes conocen del PNUD, y que más tarde desembocó también en el concepto de la famosa pobreza humana. Bueno, pues también hay pobreza de los perros, ¿verdad? Porque si viven en una casa pobre, pues también son pobres, ¿verdad? Sí, es cierto. Qué inteligente. Pobreza humana, ¿no? Paralelamente surge toda una área de reflexión también en cuanto al desarrollo sostenible, centrada en la dimensión ambiental del desarrollo, como si se pudieran separar. Eso es lo que les quiero decir. Ante la incapacidad de este pensamiento, de que las crisis se nos venían encima, de que los problemas se están agudizando, a pesar de que nos digan que todo está bien, ¿no? Pero nosotros sabemos que, nosotros al menos yo pienso que, pues yo sé que somos poquitos los que nos damos cuenta quizás, ¿no? De todo lo mal que está el sistema, el planeta, la sociedad, en fin, ¿no? Ojalá que más gente estuviera consciente de esto, ¿no? Pero los que estamos conscientes de que todo esto, hay una problemática en donde la humanidad realmente hoy se encuentra en condiciones muy serias, muy graves, resulta que ellos que no son tontos, insisto, pues tienen que ver aspectos de esa problemática global que obviamente la globalización como tal, como reflexión teórica, no aborda. Y una de ellas pues es el aspecto ambiental, ¿no? Pero insisto, como si estuviera separado. O sea, el deterioro del ambiente no es resultado del sistema económico, político y social y cultural que vivimos. ¿Realmente lo podemos analizar como un fenómeno aparte? Pues no, yo pienso, pero ellos sí, ellos piensan que sí, ¿no? Y entonces por eso está la cumbre de Kioto y la cumbre de la no sé qué para ver el tema ambiental y a ver si llevan a reducir las emisiones tóxicas y a ver quién se compromete, pero Estados Unidos dice que no, luego Japón tampoco dice que no, y entonces nadie se compromete a ver el problema de las emisiones y del deterioro ambiental y demás, ¿no? Pero bueno, hay grandes teorías que se han desarrollado bajo esta temática, en donde destacan las aportaciones de Meadows sobre los límites del crecimiento en cuanto a la expresión ambiental, de Daly sobre la economía ecológica, de Sánchez sobre el ecodesarrollo, de Peirce sobre la economía ambiental, de Brundtland, que es el famoso informe que es muy conocido sobre el desarrollo sostenible, y de Chiva sobre el ecofeminismo y desarrollo, y cómo no, de Al Gore sobre el cambio climático. Ahí están los videos, no se ríen. Él también escribe y él también reflexiona, por no haber sido presidente, claro está. En cuanto a
yo así lo sintetizaría. Se dan cuenta ustedes que ha sido rapidísimo hablar de la globalización, de todo lo que este modelo significa. Sería tema de un seminario, de todo un curso, pero bueno, aquí dicho así rápidamente, está dicho lo dicho. Ya ustedes me dirán a ver si quedó alguna duda importante que yo pueda resolver. Ahora bien, ¿hay debate o no hay debate? ¿Qué pasa con el pensamiento crítico? En cuanto a la perspectiva crítica en el debate contemporáneo, vale decir que pocos trabajos han encarado la deconstrucción del discurso actual del desarrollo. En los 90, o sea, acuérdense que estábamos en coma, el pensamiento crítico estaba literalmente en coma. En los 90, como que empieza a recuperarse, se reactiva fundamentalmente como sustento teórico de los movimientos antiglobalizadores, con aportaciones del imperio sobre la teoría del imperio de Antonio Negri, de Michael Hart, las tesis del apartheid global de Samir Amin, las tesis de la desglobalización de Walden Bello, las tesis de la crisis estructural del capitalismo de Wallenstein. Autores como Ferguson, Sachs, Escobar, Vandana Chiva, Gustavo Esteva, Bárbara Duden, Teotonio dos Santos, que sigue presente en el debate, James Seifer, Ricardo Antunes en Brasil, Arturo Guillén en México, John Sachs en México. Hay varios en México que también han estado ya tratando de recuperar ese pensamiento crítico y tratar de deconstruir el concepto de desarrollo. Desde esta perspectiva crítica que está en estos autores que les he comentado, el desarrollo económico capitalista genera desigualdad y concentra riqueza, tanto social como regionalmente. Es decir, hoy en día podemos seguir hablando de subdesarrollo, de atraso, de dependencia, más reforzados que antes. Eso es lo que sostienen la gran mayoría de esos autores y yo también. En la perspectiva crítica al desarrollo, como señalaba Perroux, se introduce la cobertura de lo que se llama los costos del hombre, que abarca la satisfacción para todos los habitantes de la Tierra de mínimos de alimentación, salud, educación y vivienda de acuerdo a su cultura. Este pensamiento crítico hoy en día rechaza la idea de que el crecimiento económico redundará tarde o temprano en progreso social. Se descarta una vez más que esto sea factible y se demuestra empíricamente y se demuestra analíticamente. El desarrollo no es únicamente un proceso de acumulación de capital y progreso técnico, como lo concibe la teoría neoclásica del crecimiento, sino un proceso de cambio social y de reorganización institucional. El desarrollo desde la perspectiva crítica consiste en desarrollar las capacidades de la gente. Y el desarrollo de estas capacidades está estrechamente vinculado con el desarrollo de la democracia. Pero no de la democracia parlamentaria, ¿eh? Yo nada más pondría así entre paréntesis, porque eso no es democracia. Resumiendo, el desarrollo desde esta perspectiva crítica es un proceso multidimensional que reclama una estrategia deliberada y la acción organizada de la sociedad y las instituciones que genere esta. Por lo tanto, en el fondo, se sigue planteando en estos análisis que el desarrollo entendido como lo ha entendido el pensamiento clásico y neoclásico, como la posibilidad que abre el crecimiento económico dentro del sistema capitalista, no será factible. El desarrollo desde la perspectiva alternativa tendrá que responder a las realidades de cada país, a su historia y a su cultura. De ahí la imposibilidad de pensar en esquemas acartonados que digan, a ver, ¿cómo vamos a lograr el desarrollo? A ver, y hacemos un plan mundial para que cada país se adapte, lo tome. No, cada país tendrá que desarrollar este pensamiento. Y aquí estaría otro elemento que quiero introducir en la presentación, que es que paralelamente a este pensamiento crítico se han venido desenvolviendo en el plano de las prácticas y de las ideas como una reacción alternativa al desarrollo capitalista y sus teorías, un conjunto de ideas que se agrupan en el buen vivir, el cual no puede ser reducido a lo que es conocido como el bienestar occidental y se debe apoyar, sobre todo este planteamiento se apoya en la cosmovisión de los pueblos indígenas, en donde los bienes materiales no son los únicos determinantes, sino que hay otros valores en juego,
el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la naturaleza, los valores humanos, la visión del futuro, entre otros. Yo aquí nada más les quiero platicar una anécdota que a mí, bueno, son de esas cosas que uno no reflexiona a veces, pero que son muy interesantes. Trabajando con unos investigadores del PUNC, que es el Programa Universitario de México Nación Multicultural, platicaron una anécdota que a mí me pareció muy interesante para traerlo a colación con respecto a este planteamiento de que el desarrollo no necesariamente tiene que ver con los bienes materiales y tiene que ver con la experiencia que ellos vivieron en un momento dado cuando llegaron a una comunidad indígena, felices, pero felices es poco, ya saben, sonrisa de aquí a acá y así todos enjundiosos porque habían logrado un proyecto para un financiamiento de llevar la electricidad y pavimentación y poner pisos de cemento, ya ven que esto de acá, ya saben, a esa comunidad indígena. ¿Y cuál creen que fue su sorpresa? Que no querían. Porque la luz, ¿cómo le iban a poner ahí? Si ahí estaban enterrados, porque los muertos no hay un cementerio, cosa que yo no sabía, sino que se entierran, no sé cuál es el criterio indígena, pues la verdad, pero les iban a poner ahí esa luz, que además, ¿cómo iban a poner el poste? Porque eso iba a pasar por ahí, sus muertos estaban eso no podía ser. Y el contacto de la piel con la tierra, pues es central. ¿Cómo se la iban a quitar con el cemento? ¿No? Al ponerles el piso de cemento en sus casas. Entonces, esto que para nosotros, yo no sé si estoy exagerando, pero para mí, pues de veras que sí me sorprendió, porque para mí, pues yo siempre he dicho, piso de cemento, pues sí, piso de cemento, menos enfermedades, no sé, es un avance ya, dato de Naciones Unidas, están más las casas con cemento, y no queremos cemento. Entonces, en esta perspectiva de lo que es el buen vivir, se plantea precisamente este tipo de temas. El buen vivir implica un cuestionamiento sustancial a las ideas contemporáneas del desarrollo y en especial su apego al crecimiento económico y su incapacidad para resolver los problemas de la pobreza, sin olvidar que sus prácticas, las del desarrollismo, desembocan en severos impactos sociales y ambientales. Me voy a ir un poco más rápido. Estas ideas del buen vivir hoy en día en América Latina se expresan básicamente en autores. Está un intelectual muy reconocido, un intelectual aymara, que es David Choquehuanca, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿sí? Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Eduardo Gudinas, Acosta, Ana María Larrea, Xavier Albó, Simón Yampara, Javier Medina, los cuales pues básicamente se contextualizan en los proyectos que hoy existen en Bolivia y Ecuador. En el plano político se encuentran las nuevas constituciones de Bolivia de 2009 y de Ecuador del 2008. En la primera se formalizó la pluriculturalidad y ofrece que la idea del vivir bien, que bueno, teóricamente se ha ajustado al buen vivir, pero ellos la llaman vivir bien, es en el mismo plano de jerarquía para todos los pueblos indígenas que componen esta nación. Los principios de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, pareciera tan fácil, ¿cómo la hemos perdido, no? Libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, equidad social y género, bienestar común, justicia social y responsabilidad. Estos son los conceptos, a diferencia de los otros conceptos, mercado, Estado, bla, bla, bla. Estos serían los conceptos que están dando cuerpo a todo este planteamiento del buen vivir. En cuanto a la Constitución de Ecuador, en la Constitución de Bolivia, en cuanto a la de Ecuador, se le presenta como los derechos del buen vivir. Y dentro de estos se incluyen diversos derechos, tales como aquellos sobre alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, educación, vivienda, salud. Estos podríamos decir que entran más dentro del concepto del desarrollismo, ¿no? Sin embargo, es un conjunto de derechos los que a su vez están en un mismo plano de jerarquía con otro conjunto de derechos reconocidos por la Constitución, que son los referidos a personas y grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos y nacionalidades, participación, libertad de la naturaleza y la protección de esta. Las nuevas estrategias de desarrollo que ensayan algunos gobiernos progresistas constituyen ejemplos del buen vivir. Sin embargo, también se encuentran las opiniones, y digo, yo soy crítica, entonces ni modo, soy crítica de todo, lamentablemente. Así me decían de joven, la crítica. Entonces, pues sí, porque también tenemos que ver cuáles pudieran ser las limitaciones de estos planteamientos del buen vivir, ¿no?
Entonces aquí el problema es que el financiamiento para el buen vivir está surgiendo sobre la base del desarrollo convencional, ¿no? De apropiación de la naturaleza y mantenimiento del patrón subordinado de exportaciones de recursos naturales, es decir, que se encuentran empantanados en el extractivismo. Y esto pasa en Bolivia y pasa en Ecuador, como todos lo sabemos. Y eso, pues, es una contradicción muy fuerte con lo que en esencia es el planteamiento del buen vivir. Las metas inmediatas de un programa hacia el buen vivir, por lo tanto, deberían o tendrían que estar centradas en dos objetivos que guardan la misma relevancia: cero pobreza y cero extinciones de especies nativas. O sea, quitarle ese factor extractivista a estas economías para lograr ese buen vivir. Otro cuestionamiento podría ser que estos proyectos parten de una conceptualización indígena. Y la pregunta es, ¿solo puede ser de ellos? O la otra pregunta sería, ¿o dentro de cada cultura hay distintas opiniones en cuanto a la definición del buen vivir? ¿Cuál sería para la cultura de los mexicanos el buen vivir? Yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Es difícil sostener que el buen vivir pueda expresarse en un saber indígena puro. Digo, hoy a 600 años, yo creo que hablar de indígenas puros sería muy difícil, ¿no? Ya que esa misma pureza sería motivo de cuestionamiento en la actualidad, las cuales además no pueden ser trasplantadas, por ejemplo, a los shuar de la selva amazónica. Hay un buen vivir en las comunidades de afrodescendientes del Pacífico de Colombia o en los seringueiros o castañeros de la Amazonia. Estos grupos viven en la selva, pero no son indígenas ni afrodescendientes, sino que expresan una intensa mezcla que desemboca en una originalidad propia. Por lo tanto, ¿cuál sería el buen vivir al que aspiran los vecinos de una favela en Brasil o en una colonia de Iztapalapa? Yo creo que eso son preguntas que tendríamos que plantearnos para esta propuesta, ¿no? Y quiero finalizar diciéndoles cuáles son los resultados del desarrollo contemporáneo, los resultados de la globalización hasta hoy en día. Uno primero, la crisis que hoy estamos viviendo, finales de 2007-2011, que ha redundado en una mayor pobreza, en un desempleo que es realmente lacerante para muchas economías, aún en la nuestra, a pesar de que nos quieren escatimar los datos y que nos quieren dar gato por liebre y que nos quieren decir que solo tenemos 5% de desempleo. Allá los españoles que tienen 20%, esos tontos, pues son baturros, ¿no? No saben cómo manejarles. Aquí en México sí, tenemos todo blindado, ya tenemos todo resuelto, ¿no? Allá ellos, descendemos de ellos, pero no saben lo que hacen, ¿no? O sea, nos quieren engañar, o sea, nos engañan con esas encuestitas del empleo que nos saca INEGI, donde dicen, es que porque declaró que trabajaba 1 hora a la semana, pues está empleado, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Pues 1 hora, ¿no? O que quiere trabajar, ¿no? O que no quiere trabajar. Y aquí yo tengo una anécdota que es tristísima, pero se las quiero comentar. Es que eso de pararse en los semáforos, yo no sé, a los que tenemos auto, pero también cuando uso el metro es realmente terrible, ¿no? A los que tenemos un empleo, a los que tenemos una mínima estabilidad, a los que todavía tenemos contratos definitivos. Bueno, yo no, yo soy indefinida todavía, voy a concursar pronto, ahí me echan porras. Voy a dar una conferencia hasta allá porque creía en el proyecto de la UACM, ya no sé ni qué pensar, pero ahí voy a dar una conferencia hasta no sé dónde, por Cabeza de Juárez, no sé qué, ya ahí vengo regresando y con un hambre de aquellas, ya saben, y está un señor en la parada ahí del semáforo, yo venía a cierta distancia y lo veo con una bolsa de mangos y una de plátanos. Y entonces empiezo a discernir, ¿plátanos o mangos? No, mangos no, porque me voy a batir. Y yo soy muy exquisita, ¿no? La modernidad. Plátanos. Y me voy acercando y me dice el señor, ¿qué le doy? Y yo creo que, pero ellos tienen una psicología, La indecisión estaba en mis ojos. Me dice, ¿qué le doy? ¿Pena? Ay. Y esa es la realidad. No, le dije, no, plátanos, por favor. Y me fui como bólido, ¿no? Ya no quería saber más. Estoy a punto de llorar, soy muy sensible. Es que esa es la realidad de la crisis hoy en día. Y esa es la realidad del empleo en nuestro país. Y también es la realidad de España, con los indignados, con un 20% de jóvenes. Hoy los jóvenes, para los que están aquí, lamento decirles que este sistema, si con alguien es agresivo, es con ustedes. Por eso es que lo tienen que entender muy bien. Por eso es que es urgente que lo entiendan muy bien, que no es un problema individual, es un problema social, ¿sí?
todos los sólidos se desvanecen en el aire. Todo lo que pensaba y los que nos proponía la globalización se nos desvanece como humo en las manos. Más de 100 millones de personas viven en la pobreza en los países prósperos de América del Norte, o sea, Estados Unidos y Canadá, en Asia y Europa. Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 1.000 millones carecen de vivienda digna. 880 millones no tienen acceso a servicios básicos de salud. Casi 1.000 millones están malnutridos. En África, más de un tercio de su población vive con menos de $1 diario al día y 43% de su población no tiene acceso al agua potable. En América Latina existen 213 millones de pobres, 40% de la población, y 88 millones, o sea, el 16%, viven en indigencia. Más de 1.5 millones de personas viven en países afectados por conflictos violentos. Yo creo que se queda corto, ¿eh? La gran mayoría de las más de 150 guerras sufridas por el mundo desde 1945 se han desarrollado en los países subdesarrollados. Casi 40 millones de personas se vieron arrastradas últimamente con esta crisis, bajo el umbral de la pobreza, ingresos diarios menores a $1.25. Los países industrializados responden por el 78% de la producción mundial de bienes y servicios, 81% del consumo de energía, 70% de los fertilizantes químicos y 87% del armamento mundial. Un habitante de Estados Unidos gasta tanta energía como 7 mexicanos, 55 hindúes, 168 tanzanianos y 900 nepaleses. En muchos países del tercer mundo, los gastos militares superan el gasto en salud. El costo de un avión moderno de combate puede financiar 40,000 centros rurales de salud. En Brasil, el consumo del 20% rico es 33 veces mayor que el del 20% más pobre de la población. 47% de la producción mundial de cereales se usa para alimentar animales. La misma cantidad de grano podría alimentar a más de 2.000 millones de personas. Los 6 principales mercaderes mundiales, le hace Monsanto, por ejemplo, de granos controlan 90% de su comercio, mientras que solo durante la década de los 80 varios millones de personas murieron de hambre en la región de Sahel a consecuencia de las hambrunas. 600,000 hectáreas de bosque se destruyen cada año en México y otras 600,000 corren la misma suerte en Colombia. La cantidad de café que los países productores deberían exportar para obtener un barril de petróleo se duplicó entre 1975 y 1982. Los trabajadores de la industria textil y electrónica del tercer mundo ganan hasta 20 veces menos que sus homólogos de Europa Occidental, Estados Unidos o Japón, por hacer el mismo trabajo con similar productividad. Desde la crisis latinoamericana de la deuda externa de 1982, los deudores del tercer mundo han abonado a sus acreedores un promedio de $30,000 millones cada año de lo que han recibido en nuevos préstamos. En el mismo periodo, el alimento disponible para los pobres del tercer mundo han disminuido en cerca de 30%. El número efectivo de trabajadores domésticos es cercano a los 100 millones en el mundo. La OIT calcula un mínimo de 52.6 millones, predominantemente realizado por mujeres, 83% del total. Si todos los trabajadores domésticos trabajaran en un solo país, este sería el 10º más grande empleador del mundo. Al menos 15.5 millones de niños entre 5 y 17 años de edad están involucrados en el trabajo doméstico en el mundo. Otro desarrollo creo que sí es posible y necesario. Gracias. Bueno, pues agradecemos a Genoveva este golpe de realidad y además todo el proceso de construcción epistémica que nos fue llevando, de tal manera que espero hayamos sido capaces de, en esta síntesis tan apretada que nos proporcionó, ir separando los elementos que son analíticamente útiles, porque, como quien dice, es un asunto que amerita un curso bastante más largo. Fue un esfuerzo impresionante de síntesis que agradecemos enormemente, y también no solamente se quedó en el aspecto teórico del desarrollo, sino hizo muchos apuntes de carácter metodológico que me parece que también tendrían que ser enormemente rescatados, porque permiten ir haciendo construcciones
que nos permiten hacer investigación. Se le nota el oficio de la investigación, se le nota que tiene oficio, que tiene un desarrollado muy claramente el cómo hacer investigación, y nos los trajo acá de una manera verdaderamente clara, sintética y muy bien estructurada, lo cual también agradecemos. Entonces, bueno, más allá de seguir planteando qué cosas son aquellas que pueden estar en el debate, es clara la necesidad de una ruptura. Entonces, vayamos a tomar un café para una ruptura teórica, no, es una ruptura. Vayamos a tomar un café y volvemos en 15 minutos para que tengan ustedes participación.